A lo largo de la historia de la humanidad han existido diferentes culturas, entre ellas la griega, de la cual hablaremos hoy. Mostraremos su forma de gobierno, su religión y su arte. ¡Acompáñenos! La civilización griega surgió en la zona oriental del mar Mediterráneo. Se extendió por tres espacios fundamentales: la península de los Balcanes, las numerosas islas de los mares Jónico y Egeo y las costas occidentales del Asia Menor, en la actual Turquía. Los griegos fundaron una serie de colonias a lo largo del Mediterráneo occidental, por ejemplo en la península ibérica, a través de las cuales expandieron su cultura, sentando los cimientos de la civilización occidental. Los griegos fueron creadores de muchas cosas, entre ellos la democracia, que es un sistema político en el cual el pueblo tiene derecho de elegir y controlar a sus gobernantes. Viene de la etimología demos, que significa gente, y kratos, poder. Se crea en Atenas cerca del siglo V a.C. En la antigüedad, Grecia no logró constituir un estado unificado. Cada ciudad se constituyó en un estado independiente, la polis. La polis es una comunidad de ciudadanos que ejerce la soberanía sobre un determinado territorio y que cuenta con un ordenamiento jurídico propio. Su religión era politeísta porque creían en muchos dioses. Sus divinidades poseían apariencia humana, siendo portadoras tanto de virtudes como de defectos, pero a diferencia de los hombres, eran inmortales y gozaban de poderes sobrenaturales. Dioses y hombres se relacionaban entre sí. Los héroes eran nacidos de la unión entre dioses y mortales. Ejemplos de héroes fueron Hércules y Aquiles, este último protagonista de la Ilíada, poesía épica escrita por el poeta Homero. Zeus era el dios supremo y padre de la humanidad. Se relacionaba con los mortales. Poseidón es el dios del mar, las tormentas y como agitador de la tierra, de los terremotos en la mitología griega. Hades es el dios del inframundo, hermano de Poseidón y de Zeus. Las primeras esculturas griegas, aproximadamente del siglo IX a.C., eran pequeñas esculturas humanas hechas con materiales maleables, tales como la arcilla, el marfil o la cera. No fue hasta el periodo arcaico, siglos VII y VI a.C., que los griegos comenzaron a trabajar la piedra. Los motivos más comunes de las primeras obras eran sencillas estatuas de muchachos y muchachas, de formas lisas y redondeadas. Estas figuras plasmaban en piedra una belleza ideal. Con la llegada del clasicismo en los siglos V y IV a.C., la estatuaría griega fue tomando un carácter propio y abandonó definitivamente los primitivos patrones orientales. Gracias al estudio de las proporciones, se pudo copiar fielmente la anatomía humana y los rostros ganaron definitivamente en expresividad y realismo. El helenismo es un conjunto de características culturales que todos los pueblos griegos consideraban comunes, que los unían y diferenciaban en relación con otros pueblos. Clasicismo es la denominación historiográfica de un movimiento cultural, estético e intelectual inspirado en los patrones estéticos y filosóficos de la antigüedad clásica, que se desarrolló de forma simultánea a los distintos estilos artísticos y movimientos literarios de la Edad Moderna. La literatura griega fue escrita por autores autóctonos de Grecia y áreas geográficas de influencia griega. Estas obras están frecuentemente compuestas en alguno de los dialectos griegos, pero no necesariamente. Se extiende a lo largo de todos los periodos históricos en los que han existido escritores griegos. Homero es el autor de la Ilíada y la Odisea. Se le han atribuido además una serie de himnos, entre ellos el Márgites. Entre otros autores tenemos a Hesíodo, autor de Trabajos y Días, poema didáctico, Teogonía, exposición de la genealogía de los dioses griegos y el escudo de Heracles. Aquiles fue un héroe de la guerra de Troya y uno de los principales protagonistas de la Ilíada de Homero. Era nieto de Aco e hijo de Peleo y de Tetis, por lo que se le llama a menudo Pélida y Eácida. En la célebre obra homérica, Aquiles suele ser calificado como el de los pies ligeros, ya que se le consideraba el más veloz de los hombres. Odiseo fue uno de los héroes legendarios de la mitología griega, que aparece como personaje de la Ilíada y es el protagonista y da nombre a la Odisea, ambas obras atribuidas a Homero. Apareció también en varios de los poemas perdidos del llamado ciclo troyano y posteriormente en muchas otras obras. Heracles, mejor conocido como Hércules, hijo de Zeus y Alcmena, una reina mortal, se trata del más célebre de los héroes y el adalid olímpico. Perseo es un semidios, hijo de Zeus y de la mortal Danae. Se le conoce también como verdugo de Medusa y salvador de la bella y sufrida princesa Andrómeda. La arquitectura griega antigua es la más conocida por sus templos. Muchos de estos se encuentran en toda la región. La arquitectura de la antigua Grecia se divide en tres órdenes bien definidos: el orden dórico, el orden jónico y el orden corintio, teniendo efecto profundo en la arquitectura occidental de épocas posteriores. El orden dórico proviene del pueblo dorio,
es el orden griego por excelencia, cuanto más antiguo, más sencillo, dando sensación de robustez. Cuanto más tardío, más esbelto y proporcionado es, logrando así la armonía y belleza clásica, empleada desde el siglo VII a.C. El Partenón es uno de los principales templos dóricos que se conservan, construido entre los años 447 y 432 a.C., en la Acrópolis de Atenas. Sus dimensiones aproximadas son 69.5 metros de largo por 30.9 de ancho. Las columnas tienen 10.4 metros de altura. Está dedicado a la diosa griega Atenea, a la que los atenienses consideraban su protectora. El orden jónico es más esbelto y airoso que el orden dórico, habiendo sido imitado a lo largo de la historia. La versión más admirada y copiada fue el templo de Portunus. El corintio es el más elegante y ornamentado de los órdenes arquitectónicos clásicos, atribuida la creación al escultor griego Calímaco en el siglo IV a.C. Ejemplo de este es el monumento Lisícrates en Atenas, levantado hacia 334 a.C. Como hemos visto, los griegos fueron una cultura muy esplendorosa. Gracias por su tiempo, espero que les haya gustado.